A mis compañeras Cristina Araya Calderón, Paola Castillo Santamaría, Samuel Garro Mora y Adriana Paniagua Camacho nos tocó hablar sobre dos tratados. Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, CAFTA, y el Tratado entre México y Centroamérica. Empezaremos hablando sobre CAFTA. Este entró en vigencia el 1 de enero del 2009, bajo la Ley número 8622 del 21 de noviembre del 2007. Este tratado logra regular las relaciones comerciales y de inversión entre los países participantes. Para Costa Rica, CAFTA constituye uno de los principales instrumentos de política comercial, ya que logra regular el comercio con el principal socio comercial del país, que es Estados Unidos. Desde la entrada en vigencia del tratado, el Ministerio se ha concentrado en varios puntos importantes. Uno de ellos es la institucionalidad del tratado, vista y conformada por varias comisiones y comités, como la Comisión de Libre Comercio y los comités de comercio de mercancías. A partir de aquí, se ha logrado tomar decisiones en materia de contratación pública, textiles, reglas de origen y sobre todo en materia de solución de controversias. Principalmente hablaremos del capítulo 20, en donde se habla sobre solución de controversias y cuál es el proceso del mismo. Primero, las partes deben procurar llegar a un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación del tratado, mediante la cooperación y consultas. Deberán buscar una solución mutuamente satisfactoria. Si esta no se logra, se podrá aplicar la solución de controversias a diferentes puntos. Uno es la prevención o la solución de todas las controversias entre las partes relativas a la aplicación o a la interpretación de este tratado. Segundo, cuando una parte considere que una medida vigente o un proyecto de otra es o podría ser incompatible con las obligaciones de este tratado, o que otra parte ha incumplido de alguna manera con las obligaciones de este tratado, podrán recurrir a la solución de controversias. O cuando una persona considere que una medida vigente o en proyecto de otra cause o pudiera causar anulación o menoscabo. Cuando se vaya a aplicar a un conflicto la solución de controversias para las partes, se podrá resolver mediante un foro que podrá escoger la parte reclamante. Las partes podrán solicitar por escrito la realización de consultas respecto a cualquier medida vigente o en proyecto que pudiera afectar el funcionamiento del tratado. Además de las consultas, podrá haber una comisión, la cual las partes consultantes podrán solicitar que se reúnan si no se logra resolver algún asunto en el tratado o cuando se hayan realizado consultas sobre diferentes temas. También, además de la solicitud de las comisiones, las partes consultantes podrán solicitar por escrito el establecimiento de un grupo arbitral para que considere el asunto y deberán indicar las razones por las cuales hacen la misma. Este se deberá hacer si las partes no resuelven el asunto dentro de los 30 días siguientes de la reunión de la comisión. Para establecer el grupo arbitral, las partes deberán tener una lista de 70 personas que cuenten con la aptitud y disposición para ser árbitros, tener conocimientos en derecho, comercio internacional y temas cubiertos en el tratado. Al final, el grupo arbitral se conformará por 3 miembros y deberán seguir las reglas modelo de procedimiento indicado en el tratado. Una parte que no sea contendiente también puede formar parte, asistiendo a audiencias y teniendo opinión. Ya conformado el grupo, este dará un informe inicial basándose en alegatos y argumentos de las partes contendientes. Si esto lo deciden, el grupo arbitral puede hacer recomendaciones para la solución de controversias. Este mismo grupo también deberá presentar un informe final que incluirá los votos particulares sobre las cuestiones en que no haya habido decisión unánime. Si las partes no lograran llegar a un acuerdo dentro de los 45 días siguientes al recibir el informe final o dentro del plazo de las partes no lograran llegar a un acuerdo dentro de los 45 días siguientes al recibir el informe final o dentro del plazo que las partes convengan, la parte demandada iniciará negociaciones con la parte o partes contendientes, con miras a establecer una compensación mutuamente aceptable. Si el grupo arbitral determina que una parte no ha cumplido con las obligaciones asumidas, cualquier parte reclamante podrá solicitar que el grupo arbitral se constituya nuevamente para que imponga una contribución monetaria anual a la parte demandada, y el grupo arbitral se volverá a constituir tan pronto como sea posible tras la entrega de la solicitud. Si la parte demandada no cumple la obligación de pagar una contribución monetaria, la parte reclamante podrá adoptar otras opciones apropiadas para cobrar la contribución o para garantizar el cumplimiento de otro modo. Después de los informes, la comisión deberá revisar el funcionamiento y la efectividad de los mismos.
a más tardar 5 años después de la entrada en vigor del tratado, o dentro de los 6 meses siguientes a la suspensión de beneficios o la imposición de contribuciones monetarias. El tratado también contempla tener procedimientos ante instancias judiciales y administrativas internas de las partes, cuando se considere su intervención, o cuando un tribunal u órgano administrativo solicite la opinión de alguna de las partes. La Comisión procurará a la brevedad posible acordar una respuesta adecuada. En conclusión, las partes podrán recurrir al mecanismo de solución de controversias del CAFTA, cuando en virtud de la aplicación de una medida que no contravenga el tratado, consideren que se anule o menoscaben los beneficios que razonablemente pudieron haber esperado recibir. Ahora hablaremos un poco sobre la importancia de este tratado en el seno de la OMC. Entre las funciones que tiene la Organización Mundial del Comercio es poder regular y facilitar el comercio de sus Estados miembros, ya que para poder formar parte de la organización los Estados tienen que cumplir ciertos compromisos en facilitación de aranceles. No obstante, dentro de la OMC existen herramientas bilaterales para que los países puedan aún más facilitar el comercio. Estos son los tratados de libre comercio, por lo que 2 o más países pueden tener un acuerdo donde se comprometen a dar aún más beneficios de los ya adquiridos con su adhesión a la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, los TLC aún van más allá, ya que eliminan las barreras arancelarias, pero también tienen un capítulo específico de solución de controversias, lo que ayuda a facilitar aún más el comercio, ya que los casos específicos que se den entre los países parte del tratado pueden solucionar bajo el marco del TLC y no es necesario llevar el caso a el organismo de solución de diferencias de la OMC. Gracias a esto, el dinamismo del comercio internacional no se verá tan afectado, ya que si todos los casos se tuvieran que llevar ante el organismo de solución de diferencias de la OMC, este se vería saturado e interrumpiría el comercio internacional. En el caso específico del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, tenemos el caso específico de solución de diferencias entre los estados de Costa Rica y El Salvador. Esta controversia se dio dado que el estado de El Salvador no quería otorgarle los beneficios que tiene el TLC de ERE-CAFTA a los productos originarios de Costa Rica, ya que El Salvador alegaba que estos beneficios solo se los tenía que dar a productos originarios de Estados Unidos, por lo que Costa Rica decidió llevar el caso ante la herramienta de solución de diferencias del Tratado de Libre Comercio, por lo cual se detalló un panel arbitral conformado por Fernando Piedra como el presidente, Miriam Mercedes por parte de El Salvador y Cristian Espinosa por parte de Costa Rica, los cuales, basados en los artículos 3.3.2 y 3.3.3 del Tratado de Libre Comercio, específicamente de grabación arancelaria, y el 4.1 de reglas de origen y procedimientos aduaneros, para así dar su laudo final basado en las pruebas presentadas por las partes. El veredicto final del caso dio por dado que existe una multilateralidad del CAFTA en el cual los países miembros del tratado tienen que dar los beneficios otorgados a todos los países, o no solamente a Estados Unidos como lo estaba haciendo El Salvador, por lo cual las mercancías que cumplan con los parámetros de reglas de origen de los países miembros del tratado pueden ser comercializados con los beneficios del TLC, por lo cual los bienes producidos en Costa Rica bajo el régimen de zona franca que estaban cumpliendo regla de origen pueden entrar a El Salvador con los beneficios del TLC de ERE-CAFTA. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y México. El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua entró en vigencia el 1 de julio del 2013. Costa Rica y México contaron con un tratado de libre comercio desde 1995. Sin embargo, en junio del 2008,
Los presidentes de Centroamérica y México convinieron impulsar la convergencia de los tratados de libre comercio vigentes en Centroamérica y México. El objetivo de este proceso era adaptar los tratados a reglas modernas y a las realidades productivas de la región centroamericana, que habían evolucionado en el transcurso de las últimas décadas. En el año 2010 dio inicio la negociación, la cual concluyó en octubre del 2011. La importancia de este tratado es que ayuda a diversificar el comercio de bienes y servicios, promover condiciones de competencia, eliminar obstáculos al comercio y facilitar movimiento de capitales. El TLC está dividido en 10 partes que a su vez comprende 19 capítulos. Aspectos generales, comercio de bienes, comercio de servicios, barreras técnicas al comercio, compras del sector público, inversión, propiedad intelectual, disposiciones administrativas, solución de controversias y otras disposiciones. Respecto a este trabajo, vamos a hablar sobre el capítulo 17 de solución de controversias, el cual establece que antes de llegar a un conflicto y a la aplicación de un medio de solución de controversias, las partes procurarán en todo momento llegar a un acuerdo sobre la interpretación y aplicación de este tratado mediante la cooperación. Si las partes no llegan a un acuerdo, salvo disposición contraria de este tratado, las disposiciones aplicables son: consultas. Cualquier parte podrá solicitar por escrito a la otra u otras partes la realización de consulta respecto de cualquier medida vigente o en proyecto, o respecto de cualquier otro asunto que considere que pudiese afectar el funcionamiento de este tratado. Intervención de la Comisión Administradora, buenos oficios, conciliación y mediación. Cualquier parte consultante podrá solicitar por escrito, a través de la oficina designada, que se reúna la Comisión Administradora, siempre que un asunto no sea resuelto de conformidad con las consultas. Solicitud de establecimiento del panel arbitral. Cualquier parte consultante podrá solicitar por escrito el establecimiento de un panel arbitral, cuando el asunto no se hubiese resuelto dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud de intervención de la Comisión Administradora. Lista y cualidades de los penalistas. A la entrada en vigor de este tratado, las partes adoptarán y mantendrán una lista indicativa de hasta 36 individuos. Para estos efectos, cada parte seleccionará hasta 6 individuos que sean nacionales de esa parte para integrar la lista indicativa. Integración del panel arbitral. El panel arbitral está conformado por 3 miembros. Cada parte designará un penalista y de preferencia de la lista indicativa. Y de común acuerdo, las partes designarán a un tercer penalista, de preferencia de la lista indicativa de penalistas de estados no parte. Participación de la tercera parte. Una parte que considere tener un interés sustancial en el asunto podrá ser tercero en el procedimiento del panel arbitral. Reglas modelos de procedimientos. Las reglas modelos de procedimientos garantizan el derecho de las partes contendientes, una oportunidad para cada parte contendiente de presentar alegatos iniciales, la posibilidad de utilizar medios tecnológicos para conducir los procedimientos y la protección de la información confidencial. Información y asesoría técnica. De oficio o a petición de una parte contendiente, el panel arbitral podrá recabar la información y la asesoría técnica de las personas o instituciones que estime pertinente. Suspensión o terminación del procedimiento. Transcurrido el plazo de 12 meses de inactividad desde la fecha en que se realizó la última reunión de consultas, sin que se hayan presentado gestiones adicionales y en caso de que persista la situación que dio origen a las consultas y la parte consultante desee continuar, deberá solicitar nuevas consultas. Informe preliminar. El panel arbitral emitirá un informe preliminar basado en las disposiciones aplicables de este tratado, los argumentos y comunicaciones presentados por las partes contendientes y cualquier información que haya recibido. Informe final. El panel arbitral notificará a las partes contendientes su informe final y, en su caso, las opiniones por escrito sobre las cuestiones respecto de las cuales no haya habido unanimidad. Cumplimiento del informe final. El informe final será obligatorio para todas las partes contendientes. Incumplimiento y suspensión de beneficios.
La parte reclamante podrá, previa notificación a la parte demandada, suspender a dicha parte la aplicación de beneficios derivados de este tratado que tenga efecto equivalente a los beneficios dejados de percibir. Revisión de la suspensión de beneficios o de cumplimiento. Una parte contendiente podrá, mediante comunicación escrita a la otra parte contendiente, solicitar que el panel arbitral original establecido de conformidad con la suspensión de beneficios se vuelva a integrar para que determine el nivel de suspensión de beneficios. Instancias judiciales y administrativas. La parte en cuyo territorio se encuentre ubicado el tribunal o el órgano administrativo presentará a estos la respuesta adecuada o cualquier interpretación acordada por la comisión administradora. Derechos de los particulares. Ninguna parte podrá otorgar derecho de acción en su legislación nacional contra la otra parte. Medios alternativos para la solución de controversias. Cada parte, de conformidad con su legislación nacional, promoverá y facilitará el recurso al arbitraje y otros medios alternativos para la solución de controversias comerciales internacionales entre particulares. En lo que respecta a la importancia en el seno de la OMC, se podría decir que uno de los principales resultados de la Ronda de Uruguay justamente es este sistema de solución de diferencias que, a pesar de la ronda haber iniciado en 1994, es hasta 1995 que entra en vigor. También resulta vital incluir un capítulo de solución de controversias en un tratado de libre comercio, pues si las partes no lo incluyen no tendrían un mecanismo al cual recurrir, o bien tendrían que buscar la legislación aplicable para poder buscar la solución del conflicto. También es importante porque brinda un sistema al cual recurrir cuando las partes se enfrentan ante un conflicto como resultado de una diferente interpretación o como alguna práctica que podría estar en contra de lo pactado en el Tratado de Libre Comercio. Otro de los puntos del por qué es importante en el marco o en el seno de la OMC es justamente que se le brinda a las partes la seguridad de que se trata de un mecanismo eficaz que cuenta con expertos y árbitros en el tema relacionado con el comercio internacional dispuestos a resolver una disputa. El caso a ser utilizado para el análisis va a ser el caso del aguacate entre Costa Rica y México. Bueno, básicamente el caso inicia en el 2015 cuando Costa Rica aplica una medida fitosanitaria que detuvo la importación de aguacates provenientes de otros países, pero puntualmente de México. El caso ha ido avanzando de manera cronológica, de manera de que el 8 de marzo del 2017 México solicita a Costa Rica la celebración de consultas. Sin embargo, se considera que este mecanismo fue insuficiente, pues a pesar de México haber expuesto los puntos en los que considera que la otra parte está incumpliendo, no fue posible llegar a un acuerdo de esta manera. Seguidamente, el 22 de noviembre del 2018, México solicita la conformación del grupo especial. Sin embargo, se dice que este fue aplazado por el órgano de solución de diferencias y es hasta el 16 de mayo de 2019 en el que las partes logran ponerse de acuerdo para la conformación de ese grupo especial. Es justamente por el acuerdo logrado entre las partes que se logra la formación del grupo especial y el órgano de solución de diferencias, como anteriormente se había mencionado, el 16 de mayo del 2019. En este caso, los árbitros especializados son de diferentes nacionalidades que se encargarán de resolver la disputa ante la OMC. Puntualmente se encargará un estadounidense, un chileno y un argentino para la solución del conflicto. Existen varios puntos a rescatar para este caso en particular entre Costa Rica y México por el aguacate. A pesar del caso no está resuelto, ha ido avanzando de manera paulatina y cronológica, de manera que la actualización más reciente es referente a la formación del grupo especial y del órgano de solución de diferencias. Se espera que el caso siga avanzando, de manera que en algún momento se llegue a dictar el laudo arbitral. Sin embargo, la mejor alternativa para Costa Rica en este caso sería retirar la medida impuesta al paro de las importaciones, o bien se requiere de los fundamentos válidos para justificar el accionar que iría en contra de lo pactado a través del Tratado de Libre Comercio con México. Se puede rescatar la buena fe que ha aplicado México a través de la solicitud de la celebración de consultas con Costa Rica. De no haber sido esto, podría ser en primera instancia una manera para resolver el conflicto sin tener que avanzar. A pesar de que fue insuficiente, el caso es por eso que avanza, pero se le puede rescatar la buena fe y accionar a México antes de buscar otra alternativa para la solución del conflicto.